Pues muchas gracias, Alfonso. Le toca el turno a Marisela Mendoza. Marisela viene de la Universidad de Nottingham Trent, allá es donde da clases y nos viene a hablar de, bueno, es egresada de aquí, ¿verdad? De la UNAM, y lleva, ¿cuántos años? 12 años en Inglaterra. Es profesora en Nottingham Trent y nos va a hablar del legado de Candela en la Gran Bretaña. Ok, bueno, es un placer estar aquí. Mucha gente que conozco, que fueron mis maestros, que son mis amigos. ¿No se escucha? Ay. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. Bueno, solo estaba diciendo que es un placer estar aquí. Y voy a contar algo que tal vez lo conté en la IASS en Acapulco. Y fue esa introducción que tuve yo hacia el trabajo de Candela. Yo estaba en el primer año de la carrera y mi hermano hacía el último año de la carrera de física. Y un día llegó súper emocionado y me dijo, Mari, tienes que ver a este arquitecto. No sé cómo se llama, pero ese era el abuelo de mi amigo y se apellida Candela. Y me dijo, y vi una estructura increíble. Me dijo, pero lo que más me gustó fue que el arquitecto había retratado sus albañiles. Y se me quedó muy grabado. Y me parece ahora que reflexiono muy curioso que siendo él físico, estudiando física, no le importó ni la geometría, ni ver si aguantaba la estructura, sino que más bien le importó ese gesto, ese pequeño gesto de retratar a los albañiles. Y como decía Louis Kahn, decía que cuando él habló con Salk para hacer el Salk Institute, decía que justamente le preguntaba eso, le decía, bueno, ¿qué quieres del edificio? Y Salk le dijo, solamente quiero que me hagas un espacio donde yo pueda invitar a Picasso. Y Louis Kahn dice, entonces él reflexiona y dice, el científico que está relacionado con lo que se puede medir, me estaba pidiendo algo que no se puede medir, que es ese gesto noble, esa cuestión que va más allá de lo científico. Entonces para mí esto fue algo muy importante. Después pasé la carrera, pero nunca tuve nadie que de verdad me enseñara o me explicara más sobre Candela. En fin, pasan los años, voy a Inglaterra y el que era mi asesor de doctorado me dice, Marisela, ¿tú conoces a Candela? Y le digo, claro. Me dice, pues vamos a trabajar sobre Candela en algún momento. Y bueno, ahora es el trabajo que estoy haciendo. Y justamente esta es la foto que mi hermano vio en casa de Ernesto Candela. Quiero leer un poquito, espero que no se me aburran, pero es que gracias a María, quien me permitió ver los archivos en Princeton, tuve la suerte de encontrar unos pedacitos de la autobiografía en donde él habla de su primer viaje a Inglaterra. Y bueno, primero dice que la travesía del Atlántico para ir a México en el año 39 fue en barco porque aún no había otro medio de transporte. La primera vez que volví a Europa en el 45 lo hice en un Constellation, todavía de hélices, pero ya en el año 59 utilicé los primeros jets, los Comets ingleses, para ir a Londres. Y este es uno de ellos, y este es uno de los billetitos que traía Candela cuando viajó en el 59 a Inglaterra. Después Candela es invitado, precisamente en el 59, por el British Council y el Instituto del Cemento británico, y bueno, es invitado para dar una serie de pláticas. Voy a leer rápidamente algunas de las cosas que escribió en su autobiografía porque me parece pues, de mucha anécdota. Y dice, atravesé el Atlántico de nuevo por primera vez en un avión jet, un Comet inglés, de los que después se hicieron famosos y tuvieron que retirarse porque tuvieron una falla debida a la fatiga de los materiales con que estaban hechos. Me esperaban en el aeropuerto de Londres las dos personas que me acompañaron a distancia por cuenta del Instituto del Cemento, Philip Godin y Betty Campbell. El primero de ellos no consiguió entender una palabra de lo que dije en las 2 semanas que estuvimos juntos. Las conversaciones siempre a través de Mr. Campbell. Candela dice que le costó mucho trabajo
el hecho de tratar de entender el acento inglés, y que si no hubiera sido por Colin Faber, que iba con él, que no se hubiera podido dar a entender. Y bueno, aquí están las cartas, la carta del British Council, invitando a Candela. Esta es una carta que le mandan después al rector de la UNAM, bueno, al director también de la Escuela de Arquitectura, diciendo y mandándole unos recortes después de la conferencia, de las 12 conferencias que Candela dio en el Reino Unido, porque no solamente fue en Londres, hizo todo un tour por el Reino Unido. Y bueno, me ha tocado ver los recortes de prensa, que son increíbles, se les llena la boca de decir de qué emocionados y qué tan contentos y admirados estaban del trabajo de Candela. Este es un muestro de la invitación, la última plática que dio durante esa gira, si se puede decir gira, durante ese tour académico, y justamente es el que llaman el Friends House, que es de los cuáqueros. Y me parece muy interesante porque él dice en algún momento que no sabe quién exactamente lo puso en la lista para que se lo llevaran a México cuando estaban en el campo de concentración, pero que él cree que habían sido los cuáqueros. Y es justamente ellos quienes lo invitan a esta última plática en Londres. Bueno, yo incluí esas dos notas de dos tiendas inglesas porque van acompañadas con muchas otras cartas que Félix Candela le manda a su familia diciendo compré esto, compré aquello, y creo que es un toque muy, muy personal de esa estancia en Londres. Bien, pues después Candela, después de varios años, en 1961, él recibe la medalla de oro del Instituto de Ingenieros Estructurales en Londres. Y bueno, después de esa visita del 59 es un parteaguas, totalmente. Porque en ese entonces conoce a mucha gente, incluyendo a Henry Moore, a Ovearo. En ese entonces también conoce a York, con el que colaborará después, justamente en Inglaterra. Y entonces se vuelve un pequeño círculo de amigos que él haría. Y justamente con Ovearo mantiene una amistad hasta que él muere, y con el que él decía que le encantaba jugar ajedrez. Y Candela decía que desde ese viaje Londres se había vuelto su ciudad favorita. Y bueno, después de 100 años de su nacimiento y casi 51 de que le dan este premio en Londres, junto con John Chilton empezamos a hacer una investigación, y el RIBA, el Real Instituto de Arquitectos Británicos, se interesó en esta investigación y nos dieron un pequeño premio para seguir esa investigación en el 2010, lo cual fue algo pues muy emocionante para nosotros, pensar que 100 años después estaba de vuelta en la prensa inglesa. Ok, voy a hablar un poquito y rápidamente, porque tenemos prisa, pero de cuál fue la intervención de Candela en el Reino Unido. Y para mí es algo muy, muy interesante, porque yo estoy muy interesada en ver cómo la arquitectura es para la gente. La arquitectura no existe si no la vivimos, y no es de quien la hace, sino de quien la vive. Y creo que en estos últimos días nos hemos dado cuenta de que hay edificios que se tienen que rescatar, pero no nos vamos a lograr rescatar si no tomamos en cuenta esa historia, esa identidad que dejan en el pueblo, que dejan en la sociedad, en la cultura. Solamente si tomamos conciencia de eso, los vamos a poder rescatar. La arquitectura es de quien la vive. Entonces, bueno, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y sobre todo Londres queda bastante destruida, y las condiciones de vida son bastante malas. Entonces, ya tenía tiempo, incluso antes de la guerra, que el Reino Británico estaba buscando formas de urbanización no solo para Londres, pero también para todo el Reino Unido. Y después de la guerra es cuando entonces empiezan con unas regulaciones más fuertes.
Y se trata justamente de eso, de reconstruir la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que todos los que son arquitectos urbanistas que están aquí están familiarizados con Ernest Howard, que es la persona que puso a la vanguardia las ciudades jardines y muchas cuestiones de urbanismo que después serían adoptadas en Estados Unidos y se irían hacia el mundo. Y es aquí donde entonces empiezan estas urbanizaciones de ciudades jardín, y justamente se quieren empezar a aplicar en Londres para empezar a descentralizar la ciudad como tal. Ok, entonces empiezan estas ciudades jardín, empiezan estos círculos de empezar a sacar la población, y lo que empiezan a hacer es que entonces empiezan a crear planes de urbanización que puedan adoptar a la gente que tiene que salirse de Londres, porque ya no hay lugares, es imposible. Y entonces, por ejemplo, aquí les estoy enseñando cuál es ese primer paso, y el cual se da en lo que se llama el primer New Town, el primer pueblo nuevo, si así lo puedo traducir, y está hacia el norte de Londres, y es el primero que surge. Y aquí lo ven ustedes, y entonces ustedes ven que el nombre hay un círculo, falta la parte de abajo, pero está el círculo azul alrededor, un círculo verde al centro, y se va haciendo concéntrico. Entonces, lo que decía Esner era que si está muy poblado el centro, entonces se hace un círculo verde y se vuelve a hacer otra vez otra población y se vuelve a hacer otro círculo verde. Y entonces les voy a hablar de Stevenage, en el Reino Unido, que está al norte de Londres. Y justamente es en este primer New Town, el pueblo nuevo, que se empieza a ejercer la ley, que se llama la ley de los pueblos nuevos, que empieza en 1946. Y es entonces cuando empiezan a dividir Stevenage, que era un pueblo antiguo, y lo empiezan a modernizar. De manera que está muy bien establecido donde está la industria, donde están las escuelas, donde están las zonas de recreación. Y la primera etapa es principalmente dar vivienda. Durante esa etapa también se dan escuelas, y es en la segunda etapa y parte de la tercera donde en 1963 empiezan a hacer más industria, porque evidentemente si querían sacar gente de Londres tenían que darles trabajo. Y una de las empresas más importantes, que en ese entonces era John Lewis, se sale de Londres, pone un almacén muy grande y llaman a uno de los arquitectos de la firma de arquitectos más importante en ese momento, para que les ayude a diseñar esta planta. Y justamente son unas sombrillas de concreto armado, y son estas que ven aquí. Ayer te decía Dino, nos tienes que explicar dónde es. Bueno, creo que estoy haciendo un poco de geografía ahora, para que se ubiquen. Entonces, ayer me metí al Google y saqué esta imagen, donde ustedes pueden ver la retícula de los paraguas. Y entonces, tomé el monito ese que sale en Google y lo puse enfrente de esa calle que es Wood Road, y me puse para ver hacia enfrente. Y ahí están los paraguas. Ahí los ven. En este edificio, en este almacén, Candela intervino. Es el único edificio que sabemos hasta el momento donde Candela realmente intervino en el Reino Unido. Como asesor. Había otros dos ingenieros, pero los arquitectos, que era George Rosenberg y Marshall, él ya había conocido a York la primera vez que llegó en el 59, entonces ahí es donde empezó esa colaboración entre los dos. Bueno, pero no es el primer paraboloide que se hace. Ya antes, un arquitecto que no es muy conocido, pero que tiene una obra muy interesante también en el Reino Unido, su nombre es Sam Scorer. Él estudió primero ingeniería mecánica
y después hizo arquitectura en la Architectural Association, lo cual fue muy válido para él porque podía saber de cuestiones científicas, de cuestiones técnicas, pero también era una persona muy artística. Y se mete a trabajar con Dennis Clark y juntos hacen este primer paraboloide hiperbólico. La mayoría de los paraboloides hiperbólicos que se hacen en el Reino Unido en esta época eran de madera. Pero obviamente después empiezan a estudiar más el concreto y se sabe que Sam Scorer estuvo en la primera junta de la International Architectural Association. Entonces seguramente conocía a gente como Candela, como otras personas que hacían cascarones de concreto armado. Y este es un IPA que está en Lincoln y que es muy interesante. Ahora es un restaurante y es un edificio que está protegido por el concepto de ¿cómo se dice? De patrimonio, gracias. De patrimonio histórico en Inglaterra. Esta es una gasolinera que también diseñó y construyó Sam Scorer, que está muy cerca en el área de Lincolnshire y que también es un ícono de la zona y que también está protegido por parte del patrimonio. Y a mí me gusta mucho esta iglesia que ha sido muy criticada, la llaman la ballena, así fuertemente, le dicen que parece ballena. Pero es una iglesia muy interesante, no es muy grande, pero el contexto es tan conservador que realmente resalta. Y la cubierta que tiene es de aluminio. Y la última vez que fui me emocionó mucho porque una vez con Marta, que me acompañó a ver la capilla de San Vicente Paul, le estaba explicando cómo estaban las caídas de agua y cómo ella trabajó con todo esto. Y me emocionó mucho ver que Sam Scorer hizo algo muy parecido a lo que existe en la capilla de San Vicente Paul. Nada más que los ingleses son muy miedosos de cosas y entonces pusieron una reja alrededor porque les da miedo que los niños se ahoguen. Entonces, bueno, eso ya es una adición extra. Pero vean, el interior es muy bello y tiene la madera, como si pareciera que se hubiera quedado la siembra. Bueno, pero entonces si regresamos tantito a Stevenage, cuando yo les comentaba que obviamente Candela empezó a trabajar en este Newtown, en este pueblo nuevo, trabaja con la talla de gente como Henry Moore, trabaja en el Newtown, no necesariamente en el edificio, pero también con arquitectos como era el YRM, que era George Rosenberg y Marble, y que ellos habían trabajado con compañías de talla mundial, como por ejemplo SOM, que es Skidmore, Owings & Merrill. Ellos han hecho los rascacielos más grandes del mundo. Y no solo es el hecho de que trabajó con gente de esta talla, pero el proyecto en el que trabajaron. Es un proyecto social muy importante en la historia del urbanismo. No solo de Inglaterra, pero del mundo. Y ahí tienen otra vez un pequeño mapa en donde se ve cómo se divide la ciudad. Es el área industrial, allá está el almacén y toda esta parte que es residencial. Ahí está una planta de la retícula, eran 75 paraguas simétricos y después se hizo una extensión. La primera se hizo en el 65 y creo que después la segunda en el 68. Pero esta es la planta original del almacén. Ahí está una vista aérea del almacén y se pueden ver los paraguas. Y bueno, esto es cuando lo estaban inaugurando. Como tiene el diente de sierra y está un poco inclinada para que pueda entrar la luz entra indirectamente y hace un juego de luz precioso, bueno, como los que hemos visto anteriormente, y bueno, es algo muy evocativo. Tuve la oportunidad, eso es cuando también apenas se abrió en 1963,
Pero también me interesaba mucho ver fotos de cómo la gente vivía el espacio, cómo lo sentía. Y claro que yo veía las fotos, pero también tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que trabajó por, no sé, más de 30 años tal vez ahí, y ella me decía que era un espacio muy funcional, un espacio donde nunca se sentía frío, nunca se sentía calor, y además siempre había luz. Y además también ella me decía que se sentían muy orgullosos del edificio porque John Lewis, que es una compañía muy grande, muy famosa, pertenece a lo que se llama una social partnership, que es como una compañía social. Se preocupan más por la sociedad que por el bienestar de la empresa misma. Y el edificio para ella era algo, ella decía que como tenían un equipo tan nuevo, ella sentía que también el edificio que tenían era algo muy innovador y que se sentían muy felices de estar en ese edificio. Esta es una foto que tomé en el 2011 porque desafortunadamente John Lewis se tuvo que mover de esa ciudad y entonces ya no sabe qué hacer con el edificio. El edificio es listado, es parte del patrimonio, pero curiosamente la persona que me recibió para enseñarme el edificio me decía que ella estaba muy emocionada porque justamente están guardando en esa bodega todas las cosas que esta tienda está vendiendo para las Olimpiadas. Y ella me decía, ¿quién iba a decir que quien diseñó algo para las Olimpiadas de México ahora está guardando cosas para las Olimpiadas en Londres? Entonces ella estaba muy emocionada por eso. Y bueno, este es un pequeño folleto que los trabajadores de John Lewis empezaron a hacer porque se sentían traicionados de que tenían que dejar su edificio. Para ellos esa era su casa, ahí vivían, esa era su comunidad. Y entonces hacen toda la historia del edificio, de ellos trabajando, pero lo que se me hace todavía más bonito es que ellos dicen, bueno, 300 años al servicio, era un cuarto. Para ellos esa estructura era un cuarto, donde todos vivían, todos se conocían y era una verdadera comunidad. Y para mí esto es muy importante porque, vuelvo a lo mismo, es esa parte de la historia, esa parte de la identidad y de la memoria que hace que la arquitectura siga viva. Incluí este plano que me encontré en la Avery Library, que tú me enseñaste algunos dibujos antes relacionados con esto, y bueno, me parece a mí curioso pensar que esta es otra intervención que no se llevó a cabo, pero que era para Londres, para el pabellón de cristal, y bueno, es una intervención un poco ficticia, pero ahí está. Y que bueno, fue pensada justamente con Pérez Piñero, gracias a Sol y a Miguel, que también hace rato me enseñaron un folleto muy bueno. Y bueno, ahora voy a saltar al mercado que Dino ha estado mencionando. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Que Dino ha mencionado anteriormente en el IASS del 2008. Nuestro amigo Chris Marsden presentó este mercado y bueno, él presentó cosas muy, a lo mejor técnicas y muy interesantes porque él ha hecho una investigación muy a fondo. Y yo vuelvo a lo mismo, a mí me interesa más la cuestión de cómo vive la gente en el edificio, qué pasa culturalmente y socialmente alrededor y dentro de ese edificio. Para hacer una localización geográfica, ahí está Londres. ¿Cuál es el nombre? Arriba, pero tiene poca batería, tiene poca fuerza. Bueno, ahí lo ven, lo puse en rojo. Ahí está Londres y está Liverpool, y donde está la A, arribita de Manchester, ahí está Huddersfield. Y ahora lo vamos a ver. Ahí están. Ahora, les circulé todo eso porque es sumamente importante ver cuál es el contexto. Es un contexto complejo, pero sumamente interesante. Estamos viendo que Huddersfield está
entre Blackpool, que es un puerto muy importante, está Hull, que también es un puerto muy importante, está Liverpool, que todavía es mucho más importante, pero también está al lado de Manchester y Sheffield, que fueron ciudades de vanguardia en la Revolución Industrial. Entonces, Huddersfield está en la mitad, York está también arriba, en el norte, y Huddersfield se vuelve un centro súper importante de mercado, de industria, y tiene una industria textil impresionante todavía después de la Revolución Industrial. Y el problema surge, obviamente, después, cuando la Revolución Industrial empieza a decaer, cuando los mercados también empiezan a tener otra dinámica, y en los años 70 se empieza a pensar qué se puede hacer. Justamente después de cuando lo mencioné anteriormente, el Newtown Act de 1946, no les toca a ellos en ese momento porque la urgencia era salvar a Londres, pero años después se empieza a distribuir todo este urbanismo alrededor del Reino Unido, y no es hasta los 70 que le empieza a tocar a Huddersfield empezar a renovarse urbanamente. Y también, bueno, la arquitectura se empieza a renovar. Y es algo muy fuerte porque es este gran mercado neogótico que el gobierno, lo que llaman el county, decide tirarlo, decide demolerlo y dice: vamos a hacer un mercado nuevo en una parte un poco más lejos, como parte de toda esta renovación urbana. Y la propuesta de mercado empieza con un paraboloide hiperbólico. Y son los arquitectos Seymour Harris que empiezan a ver cómo pueden hacer esto. Y el arquitecto que estaba más interesado, que puso la propuesta, era Edward Roberts. Él conocía de estructuras de concreto, pero no sabía muy bien cómo lo podía hacer. Para no meterme en cuentos muy largos, al final van a ver el edificio en Stevenage, donde había intervenido Candela, y la propuesta final son estos paraboloides, estas sombrillas, que son 21 sombrillas, y lo que hacen es un juego muy interesante, porque si ustedes ven el terreno, es un terreno con pendiente. Y entonces los paraguas ayudan a disminuir esa pendiente en el edificio. No solo eso, sino que también se ayudan por la luz cenital y también tienen ventilación natural a través de ese juego de desfasamiento de los paraguas. Esa es una foto de cómo se empezaron a construir. Se ponía la columna de concreto armado y después se unían los cuadrantes para poder empezar el colado. Ahí está haciendo el colado. Hay unas historias fantásticas y ya después, si pueden encontrar el paper de Chris Marsden, él explica muchas cosas técnicas sobre este edificio. Es de 1970, creo. Sí. Y bueno, aquí está una vista de los paraguas, los cuales son muy interesantes. Esta es una vista del interior que es sumamente evocativo porque uno no se da cuenta. Esta es una de las fachadas. Y en ocasiones, cuando he llevado a mis estudiantes, me dicen: Marisela, ¿por qué nos trajiste aquí? Este edificio es muy feo. Les digo: no se desesperen, entran al edificio y después me dan su opinión. Entonces, precisamente como los paraguas empiezan bajitos y después empiezan a crecer, de este lado de la fachada no se ven, pero si uno se va a dar la vuelta, como les voy a mostrar, sí se ven, y como dije anteriormente, son muy evocativos. Esta es el mismo lado, donde solamente se ve una fachada muy plana y muy aburrida. Lo mismo de este lado. Pero por ejemplo aquí, ya cuando uno entra al edificio, es cuando se empieza a ver toda esta poética de estas estructuras. Es increíble cuando uno entra después de no ver nada
en la fachada, y entrar al mercado y ver los paraguas es algo increíble. Y como pueden ver, no están pintados, solamente las columnas, lo cual hace esa distinción de ver esa verdad del concreto, del material. Esta es una foto del exterior. Les voy a enseñar una foto del detalle, de ver cómo los ingleses no sabían cómo iban a poder hacer para el movimiento de las sombrillas. Entonces hacen unos pequeños como acordeones de plástico que permiten que se desfase un poco cuando se mueven las estructuras. A mí me encanta esta foto o este ventanal que se hace en el mercado, porque de verdad es un contraste entre una estructura que es de vanguardia con un edificio histórico que es un edificio neoclásico. Y es un contraste que se admira de una manera increíble a través de esta ventana. Y ahí está, en la parte baja del terreno, cómo se ven las estructuras. Es un juego muy, muy hermoso de movimiento de los paraguas. Y bueno, para terminar, porque como lo dije anteriormente, la arquitectura es de quien la vive, y creo que es muy importante que estas nuevas generaciones no simplemente que aprendan quién lo hizo, pero cómo es el edificio, de que vivan, de que haya esa experiencia de la arquitectura. Y bueno, esta soy yo con Chris Marsden, y son mis estudiantes atrás, que los llevé a que vieran el mercado. Gracias.